¿Qué tal, camaradas Illuminatis? Bienvenidos a este su espacio favorito de conspiración, terror, misterio y cosas muy frikis. Les saluda su amigo y camarada el señor Gorrito de Aluminio. Y conmigo se encuentra mi amigo y hermano Tata Laca. ¿Cómo te pinta la noche hoy? Muy fría. Como el tema que vamos a hablar hoy. No, este es más calientito. Y es canibalismo en la Segunda Guerra Mundial. El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. ¿Sabes algo de canibalismo en la Segunda Guerra Mundial o nunca habías escuchado nada de esto? No, pero me imagino que teniendo en cuenta la zona donde se desarrolló y en especial por los fríos de Rusia y por todo lo que pasaba, inclusive tal vez hasta en los campos de concentración, no creo que sea algo que no haya pasado. Entonces, pues, sin duda una de las etapas bélicas más sanguinarias, fieras y terribles de la humanidad es la que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, la cual está plagada de historias y crónicas, las cuales algunas podrían parecer atroces, muchas de ellas escritas y otras de voz a voz. Pero, ¿qué hay de aquellas que han sido censuradas debido al grado de repulsión que provoca en los seres humanos, por considerarse un retroceso en la evolución del hombre? Cosa que es muy interesante porque, como dices, el canibalismo hablaría de un retroceso, pero por otro lado todos los crímenes que sucedieron con respecto a Mengele y el japonés que también está bien loco, a final de cuentas hasta se les perdonaron porque era en pro de la evolución de la ciencia, ¿no? Eso sí, depende cómo lo veas, ¿no? Porque... Sí, pues no creo que para los gemelos que agarró Mengele no sea un crimen, y para todos los chinos que agarró el japonés tampoco, ¿no? Güey, pero en Brasil hay una ciudad de puros gemelos que tal vez le agradezcan a Mengele, porque esa es una teoría, ¿no? De que se fue para Brasil y hay una comunidad que es de puros gemelos y tienen ojos claros y todo lo que intentaba hacerse, güey, está en esa comunidad. Entonces... Tema pues, de otro programa. ¿quién sabe si se habrá ido, no? Bueno, la Segunda Guerra Mundial es uno de los dos conflictos más grandes y famosos en la historia de la humanidad, que va del 39 al 45. Que para mí empieza desde el 37, en la invasión de Japón a China, pero ¿quién soy yo para cambiar la historia, cabrón? Y algunos historiadores piensan que la Primera y la Segunda Guerra Mundial es la misma, solo que con un intermedio, así como un descansito. Y vamos entonces a nuestra primera historia. Esta, camaradas, es en la Unión Soviética. Camarada. ¿Existen alguna diferencia entre canibalismo y antropofagia? Debe de haberla, son dos palabras diferentes. Ok, muy buena contestación, pero pues bueno. La antropofagia es el consumo de carne humana realizada por cualquier especie animal. En otras palabras, cualquier animal que haya comido carne humana es antropófago. Y el canibalismo es el consumo de congéneres, consumir a tu propia especie, no importa qué seas. O sea, cuando tú te comes a alguien de tu misma especie, eres caníbal. Es decir, o sea, si un humano se come a un humano, es caníbal. Si un lobo se come a un humano, es antropófago. Antropófago. ¿Y si un hombre lobo se come a un humano? La mitad y la mitad, antropocaníbal. Qué pendejo eres. Porque en este podcast no se aprende, cabrón. Aquí nada más se viene a escuchar cosas si no quieres. Ok. Pero de que vas a aprender algo, tal vez aprendas algo, cabrón, pero bueno. El ejército de Alemania nazi decidió lanzar una ofensiva contra la Unión Soviética. El 22... Soviética. Es que ya estoy... De que te soban, güey. Sí, güey. Ya estoy en el Rusovsky. Entonces, el 22 de junio del 41, con el nombre de Operación Barba Roja. El ejército se dividió en tres partes.
Norte que atacaría Leningrado, centro que atacaría Moscú y al sur que atacaría Stalingrado. Peter para los cuates o Leningrado, Petrogrado son los nombres con que se ha conocido a la hoy San Petersburgo a través de la historia. El sitio de Leningrado, ¿qué es un sitio? Es cuando un ejército, en vez de atacar un lugar, evitan que entren los suministros y que salga la gente para que se mueran de hambre, algo así. Sí, de hecho es con eso diezmas la fe y la esperanza de que algún día vayas a ganar esa guerra porque básicamente vives aislado de todo. Diezmar, como en Guerra Mundial Z. Diezmado. De hecho, sí es lo que pasa en Guerra Mundial Z, porque no pueden salir, pero por los zombies. Y llega un momento en que creo que está el canibalismo, ¿no? En Guerra Mundial. De hecho, de los objetivos de este programita es hacerles recomendaciones con respecto a libros, películas, mangas, cómics y todo lo que les pueda acercar al tema de una manera más recreativa. Y amena. Sí, amena. En Guerra Mundial Z, en el libro, porque la película, aun cuando es palomera, a mí no me disgusta, a muchos les molestó mucho la película, a mí no tanto, se me hizo totalmente palomera, no creo que se pueda hacer, yo creo que se prestaba más para una serie que para un libro. En el libro como tal hablan del diezmo ruso, que es parte de lo que le da el nombre también a este programa, aunque es un poco más adelante, que es que nadie creía que los zombies existían. Entonces los rusos son de los primeros que se dan cuenta y en este desmadre empiezan como dentro del mismo ejército a hacer una pequeña revolución y en ese momento matan a uno. Si mal no recuerdo, a uno, no a un zombie, a uno de los soldados. Y les dicen que si no le bajan, los van a diezmar. Y eso implica que de cada 10 soldados rusos, ellos tienen que escoger a uno a quien matar. No recuerdo bien cómo es la dinámica y por qué pasa. Hasta donde yo recuerdo, también lo leíste, Don Gorrito de Aluminio. Entonces, si me puedes apoyar con eso. O si no, básicamente ahí me recordó esta cuestión de diezmar es quitar una décima parte de algo para entregárselo o para obtener otra cosa. De hecho, diezmar es matar a uno de 10. Quincar es matar a uno de 5. ¿Y el diezmo de la iglesia no es darle el 10% de tu sueldo? Sí, pero no es lo mismo, güey. Están matándote de hambre también. No, bueno, sí, en el libro de hecho es... creo que van a pelear y el ejército se empieza a retirar, el ejército ruso, al ver que pues, son muertos vivientes, ¿no? Entonces en ese momento cuando se empiezan a retirar les dicen, no, ataquen. Entonces cuando logran ganar ya la batalla les dicen, es que no podemos dejar que estos güeyes en algún momento se retiren cuando estamos peleando, entonces vamos a darles algo que les haga recordar, ¿no? Que son su soldados. Lección. Exacto. Y le dice, júntense en equipos de 10. Ya sabes que faltará uno que diga, ¿se puede de 11, maestra? Pero pues entonces... Busca a alguien busca otro grupo de 9. Sí. Y les dicen que van a tener que matar a uno de esos 10. Entre los 10 se tienen que poner de acuerdo a quién van a matar. Matan. Y exactamente, ahí es cuando los diezman de manera psicológica. De hecho, ¿no? Eso es el diezmo, o sea, matar a uno de 10 del ejército. Así es. Y bueno. Hay que tener en cuenta que este libro, por lo menos yo lo leí hace 7 años. Este sitio fue el 8 de septiembre del 41 al 27 de enero del 44. Duró poco menos de 900 días, 872 para ser más exacto. Para Hitler era muy difícil mantener una población enemiga de más de 300,000 habitantes, y siendo un paso importante para así continuar con la conquista de la URSS, posteriormente llegar a Moscú, ¿no? Pues cayendo la capital, el país se desmoronaría, por lo cual era vital importancia que cayera sí o sí para la victoria de las fuerzas del Wehrmacht. Los alemanes, pues sí, ¿no? Sí fueron unos animales los alemanes. En ese entonces, pues por lo menos los que están en esa batalla. Sí. Y los alemanes no hubieran aceptado la rendición incondicional de Leningrado. O sea, ellos no querían hacer un sitio. Ellos querían acabar con la población que estaba en ese sitio. Leningrado debe ser borrado de la faz de la tierra. No nos interesa en absoluto salvar civiles. Adolf Hitler. Primero se tomaron las fronteras. Los nazis utilizaron artillería pesada y tuvieron varias batallas apoyados con ayuda del ejército finlandés, encontrando resistencia en varias batallas por unos pocos meses, logrando cerrar el cerco sobre Leningrado, cortando las vías férreas. En el momento del cerco, los almacenes tenían comida para mantener solo 2 meses a la población. O sea, ya cercados, los almacenes nada más era para que todos comieran solo 2 meses. Y los sitios son de años. Pues esto duró casi 4 años. Un sitio de 4 años. Sí, casi. Solo tenían comida para 2 meses.
Ok. ¿Y qué crees que pasó, güey? ¿Se les acabó? No. Alemania empezó a bombardear y al momento de bombardear, pues se quemaron varios de estos almacenes. O sea, de los 2 meses les quedó para una semana. No, ya no les quedó. Ya, nada. O sea, se acabaron. Con esto que tenían, pues no hubiera ayudado mucho a resistir la escasez que tenían de la población, ¿no? Esto provocó la muerte de 1/3 de la población por hambre. O sea, es un montón. No se sabe la cifra exacta, pero se cree que son más de 1.200.000 los que vivían en Leningrado en ese momento que fueron sitiados. Los que vivían en Leningrado eran 1.200.000 personas. Más o menos Y aproximadamente. se murieron 1/3 un de la tercio. población. Estamos hablando de 400.000 personas. Exacto. Ok. Sin contar los cientos de miles de refugiados indocumentados que también perecieron por causa del bloqueo. O sea, no nada más eso nada más es el conteo oficial de la gente que vivía ahí, pero pues todos los que llegaban como indocumentados, pues no se tiene registro de cuántas personas había. Dentro de la ciudad, el caos comenzaba a cocinarse. El dinero no tardó en volverse obsoleto. El frío llegaba hasta los 35 grados bajo cero. Como era de esperarse, la población comenzó a vivir en un constante estado de desesperación y angustia. Los proletarios, los obreros, recibían 600 a 500 gramos de pan según la fuente. O sea, dependiendo de la fuente que tú veas, te dicen que recibían 600 o 500. Eran los que más les daban pan al día. Al día. Al día, exacto. Que no sé, ¿cuántos serán 500 gramos? No sé, es un poco complicado porque por lo general estamos acostumbrados a comprar el pan por pieza o el pan de caja. Y no sé tú, o sea, yo jamás he visto cuántos gramos traiga un paquete de pan. Pero bueno, estamos hablando de que le daban por empleado 500 gramos. Estamos Y de ese acuerdo que- empleado tenía que darle de comer a su familia con Claro, esos 500 claro, gramos. eso no servía absolutamente para nada. Sí, no, al día no, pues no. Los empleados de gobierno y niños recibían de 300 a 400 gramos De pan. de pan. Sí, pues era lo único que les quedaba, güey. O sea, de lo que no se quemó fue lo único que les quedó. Y los demás civiles debían arreglárselas con apenas 300 o 250 gramos. Esto era el principio de la dura prueba a la que se enfrentaría la población sanpetersburguesa. Y asimismo se sometería a una lucha intensa por la supervivencia. O sea, imagínate, estamos hablando de que no puedes salir, no entra nada, no sale nada. Y te bombardean. Y te bombardean y quemaron tus almacenes, que era una madre lo que Y te tenían. estás muriendo de hambre. Exacto. Y como era de esperarse, el paso del tiempo, las raciones diarias de pan fueron reducidas considerablemente. Y los alimentos Estás a menos 35 grados grados bajo cero. Y los alimentos comenzaban a escasear. Con la falta de insumos empieza a surgir la improvisación y muy macabra la improvisación en algunas cosas. Todo esto era un descenso a la desesperación. La vida diaria se redujo a tratar de encontrar comida y sobrevivir. Después de los bombardeos, los depósitos de azúcar se quemaron y esta se derritió y se esparció por los alrededores. La gente empezó a hacer mezclas, una masa de tierra con harina dulce, la cual utilizaban para poder hornear alimentos básicos para comer. El Instituto Científico de Leningrado creó una especie de harina sintética a base de conchas y caparazones, completada con aserrín, pero no fue suficiente. Se molían intestinos de cordero ante la escasez de carne, pero la población al final del año solo consumía el 10% de las calorías necesarias. O sea, era una madre lo que comían y aparte pues ni siquiera eran cosas como que pudieran darte un alto nivel de calorías, güey. O sea, eran azúcar con tierra. Y aparte yo insisto mucho en lo de la temperatura. O sea, quieras o no, con el clima más frío tienes que quemar más calorías. Uh-huh. Entonces, para mantenerte caliente. Y aparte solo estás consumiendo el 10% de lo que necesitas. El pronóstico de vida no era nada bueno. No, y yo creo que son superhéroes esos cabrones porque 4 años, güey, sobrevivieron. Pues ahí también me De recuerda esa manera. mucho al manga de Fire Punch. Ajá. Que en teoría se supone que en determinado momento empiezan a desarrollar algo así como superpoderes las personas y una de las más importantes que desarrolla un poder es el de controlar el clima y es la diosa del hielo, si mal no recuerdo. Y genera que el mundo se meta en una época, en una glaciación nuevamente y poco a poco todas las cosechas, todo lo que se puede comer pues, va pereciendo ante el frío. Porque aparte no hay animales que puedas cazar, no hay nada que puedas comer porque todo está congelado. Entonces, pues no, está muy cabrón que puedas hacer otra cosa más que pues, buscar carne, porque es lo que te da más calorías. Rompes el ciclo.
rompes el ciclo de la vida, ¿no? Si no hay una temperatura adecuada, no pueden crecer las plantas. Si no pueden crecer las plantas, los animales no tienen que comer. Los pocos animales, los animales carnívoros se terminan de comer a los herbívoros sin comida tampoco se van a seguir reproduciendo. Después los carnívoros los come el ser humano y luego ¿qué queda, no? No queda nada. Y en este manga, supongo que también cayó a colación por el tema, por esta cuestión de que hay otro humano que desarrolla el poder de regenerarse, él y su hermana. De hecho, es muy interesante porque se ve un colapso de la situación de la sociedad muy, muy tosco, porque inclusive llega un momento en que la hermana le dice, oye, pues vamos a tener un hijo, ¿no? Uh-huh. De que no hay con quién, o sea, la población es totalmente baja porque quedan muy pocos hombres porque pues fueron a la guerra, creo que había una guerra y fueron muchos y los pocos que quedaron pues eran niños, adultos y mujeres. Y las poblaciones están totalmente desconectadas. Entonces, esta cuestión de poder generar como un estándar de valores de sociedad no existe, ¿no? Entonces así como que, pues es que si hay que mantener a la población viva, pues hay que tener hijos, no importa quién seas. Y los dos morros tienen la posibilidad de regenerar su cuerpo. En este caso, Agni, que es el prota, la regenera muchísimo más rápido que la chica. La sí, chica de volada, no le cuesta trabajo regenerar. De un segundo a otro. Inclusive hasta él llega a mencionar que el dolor, aunque es muy punzante, regenera tan rápido que solo es un dolor instantáneo, ¿no? Pero la morra sí se tarda como 2-3 días en regenerar un brazo. Y pues lo que hace el morro es empezarse a cortar partes del cuerpo para ir a ofrecérselas a la gente de la villa y que la gente de la villa tenga carne que y comer. no muera porque no hay nada que comer, o sea, todo está congelado. No, y él mismo lo dice, ¿no? Si yo puedo regenerar mi cuerpo tan rápido, si ese es mi don, porque creo que sí les llaman como dones, bendiciones, algo así. Don, creo que es don. No recuerdo si, según yo son bendiciones, porque inclusive después se torna muy religioso el manga, en cuestiones bastante interesantes, pero pues lo que dice, ¿no? Si es mi bendición, pues yo puedo con esto mantener vivo a mi pueblo. ¿Y qué es lo que estábamos diciendo? Que mucha gente cuando les llevan la carne deciden mejor no comerla, porque es como degradarse, güey, decir voy a comer carne humana y ya no voy a poder ver a los demás a los ojos, ya no voy a poder, aunque sea para sobrevivir, o sea, hay gente que sí tiene como ese escrúpulo de decir, ¿sabes qué? No voy a comer carne humana, aunque sea lo último que haya para comer. De hecho, hay una viñeta donde ya después de que su hermana le corta el brazo varias veces y ya tienen varios brazos para ir a entregar, llegan a una casa y está muerta la persona que iba ahí con varios brazos que dejó porque se negó a comérselos. Uh-huh. Y es como, tienes que tomar la decisión. No sé si te acuerdas del caso de estos cuates de los del Andes, ¿no? Que decidían comerse a la gente que no conocían, o sea, gente que ellos no sabían la vida de estas personas porque era más fácil comerse a alguien que sí conocías, que era tu cuate, ¿no? Que es tu valedor y que dices, no, es que no me lo puedo comer, o sea, no puedo. Hay muchas referencias también, los Wendigos, pero vamos a seguirle. Sí. Si no, vamos a perder el hilo de la historia y no vamos a llegar a ningún lado. Ahí si quieren alguna pregunta o algo, ahí nos lo pueden escribir y nosotros se las contestamos. Bueno, intentaremos contestarlas. Entonces, las fábricas cerraban. Las que no se habían destruido por los bombardeos. Se minimizó la energía eléctrica. Solo era utilizada por los edificios militares y no había combustible. El transporte público desapareció. Pues, ¿a dónde vas, güey? Estás en un sitio. ¿Qué vas a hacer? Al otro lado de la ciudad, ¿no? Exacto, o sea, vas quitando las cosas que no te son útiles en el momento para guardar esa gasolina para otra cosa, ¿no? O pues tú a dónde vas a ir, pues camina, güey, para que no te congeles. O, aunque a 35 grados creo que está muy cabrón, ¿no? No sé si aquí, bueno, es que en cualquier lugar que estés, si no estás acostumbrado al frío, 5 grados ya es sentir mucho frío. Y estamos hablando de finales de los 30, principios de los 40, o sea, no es como que tuvieran chamarras North Face y pantalones a prueba. Sí, algo que les pudiera ayudar para eso. Tecnología para moverse, ¿no? O sea, no. Tal vez sí estaban acostumbrados porque son gente que todos los años tienen ese clima, pero si no tienes comida, si no tienes fuego, si no tienes electricidad, te complica muy cabrón la Más vida. Lo que mencionabas, el estrés de estar en un sitio, estar bombardeando y estar sabiendo que tal vez mañana te mueres de hambre. Aparte de que el combustible se acababa y cuando se acababa, ¿qué hacías? Por eso es que empezaron a desaparecer todos los transportes, ¿no? Y hay que entender como combustible no solamente la gasolina, o sea, también supongo que debió haber sido muy complicado conseguir carbón, conseguir cosas que servían para calentar la casa. Imagínate este ambiente. 35 grados bajo cero, de noche, no hay electricidad, las calles están oscuras. ¿Qué es lo que te puede pasar? Pues el miedo a morir congelado, ¿no? ¿Qué haces? Pues calor cuerpo a cuerpo. ¿Qué puedes hacer?
O sea, para conseguir calor si no tienes carbón, no tienes gasolina, no tienes nada. Aparte, hace mucho escuché, no recuerdo en qué documental fue, que mencionaban esta cuestión de morir de hambre. Ujú. Entonces, me llamó mucho la atención porque un cuate dice, es que cuando ya el hambre te puede matar, llegas a un punto en el que se te va el hambre y lo que quieres evitar es el sueño, porque sabes que te vas a Exacto. dormir y que no vas a despertar. Entonces ya ni siquiera dormir puedes. O sea, ya cuando ya sabes que no tienes lo suficiente para que tu cuerpo arranque y se despierta otra vez, ya ni dormir te vas a poder. Ujú. De hecho, la gente, los pitis, porque los vamos a llamar pitis, ya les dije por qué, porque así se llamaba, les decían a San Petersburgo en Los esa época. pedros. Bueno, aquí en México así serían los pedros. ¿Estaba más hacia Rusia? Es Leningrado, o sea, es la O sea, son entrada. los Piotrs. Los Piotrs. Y la gente tenía tanto miedo de morir congelada que quemaron una biblioteca con una antigüedad de 200 años para el papel. O sea, a ese grado tuvieron que llegar. Cuando los granos, las semillas, los cereales se agotaron, los ojos de las personas fueron a ponerse en la hierba, cortezas de árboles y musgo. Pero el infierno apenas comenzaba. Estamos hablando de que van como una escalerita. Primero comes lo que tienes, que es pan. Se acaba el pan y ¿sobre qué vas? Pues lo que hacían, la harina con la tierra. O sea, no importa que sea tierra, me lo Como como. sus papillas, ¿no? Ajá, exacto. Después hicieron con conchas, hicieron la masa y pues bueno, ya era una parte, ¿no? Pero pues después fueron pues, sobre las cortezas, hierbas, todo, porque pues era o sea, como que vas bajando tus estándares, ¿no? De pan, tierra, semillas, hierba, cortezas de árboles y después, ¿qué sería tu estándar para bajar ahí? ¿A qué bajarías? Piedras. Pero pues nada más es como para chuparlas y no te va a quitar el hambre, te va a dar hasta más sed. Oh, no sé, a mí. Ya llegando hasta abajo. No, no, todavía no llegamos hasta abajo, güey. Estamos como a la mitad. O sea, ya te Es que acabaste. esas papillas podía hacerse como lodo, ¿no? Porque era harina con tierra. Ujú. Eso es lodo. Sí, sí, sí. Dulce. Era Lodo un lodo dulce. dulce. Bueno, muchos dulces japoneses saben eso, aunque se enojen mucho. No es su fuerte la comida y menos los dulces. No sé, suena muy cruel y muy asqueroso, pero pues, ¿heces? No. Bajaron a mascotas. Si tenías mascotas, pues Primero tenías. las heces de las mascotas antes que las mascotas. Pues tenías. Los perros y gatos fueron desapareciendo, así como cualquier otro animal que pudiera aparecer en la ciudad. Ratas, caballos, todo animal que pudieras ver en la ciudad fue desapareciendo. Eso fue el siguiente paso para los pitis, ¿no? Decidieron... Piotrs. Piotrs, perdón. Todo fue incluyéndose en la dieta diaria de la población. Yo creo que los chinos no hubieran tenido tanto problema, pues esos güeyes se comen a los gatos, a los perros, a los murciélagos, gracias por eso. La gente, güey, echaba ranas y sapos a las ollas para poder hacerse un caldito Esas de son rana. brujas, esas son brujas. Bueno, pues aquí estos los usaban para Se comérselos. volvieron brujas los Piotrs. Y como en toda cadena alimenticia, donde desaparece un ¿Caneda eslabón... como el de Akira? No, cadena. Desaparece un eslabón, pues los demás comienzan a extinguirse, que era lo que contabas hace rato, ¿no? O sea, cuando desaparece un eslabón, van desapareciendo los demás porque van muriendo de hambre. Ujú. Entonces ¿cómo es? Es que yo lo tengo como los Peters, pero ¿tú qué dices? Piotr. Los Piotrs. Recuerda a Piotr Ilich Tchaikovsky. Estos empezaron a darse cuenta de esto y tenían que buscar sustituto para evitar el fatídico desenlace, porque en algún momento se iban a acabar los animales. Estamos hablando de 35 grados bajo cero, los animales que no se murieron por el frío, se los comieron estas personas. De hecho, ahí, igual en Guerra Mundial Z hay un capítulo donde, bueno, hay un capítulo de Nelson Mandela que es de los más padres, donde determinan que lo mejor es ya dejar de creer que pueden salvar a toda la humanidad. Y tienen que decir, ¿saben qué? Tenemos que hacer una lista de los que vamos a salvar, tenemos que llevarlos a búnkers y tenemos que tener esos búnkers con lo necesario para que sobrevivan ciertos años. Una vez que tienen eso y que tenemos a las personas ahí, tenemos que destruir los accesos a los búnkers para que no lleguen los Zetas. Y
dejar a los demás a su suerte. Entonces, lo que empieza a pasar es de que la gente que queda a su suerte empieza a teorizar que si se van muy al norte, a donde las nevadas y los inviernos son súper agresivos, los zetas se van a congelar caminando y ya no van a ser un peligro. Nunca te lo dicen, pero yo siempre sentí que hablaban de gente centroamericana, que se van a Canadá, llegando a Canadá, tratan de llegar lo más al norte que pueden y que no están listos para ese invierno, que no saben cómo enfrentarlo y que tal cual empiezan a... Se acaban primero todo lo que llevan, después acaban a las mascotas y después empiezan a morir porque no saben cómo enfrentar ese tipo de clima. Y efectivamente tenían la razón, ¿no? Los zombies se quedan totalmente congelados y no llegan hasta ellos, pero ellos se quedan sin alimento y sin conocimiento de cómo enfrentar el clima. La que cuenta esa historia es una chica canadiense que dice que es una niña cuando pasó todo ello. De hecho, este cuate no sé, no sé cómo lo habrá hecho el libro, pero estudió como la política de cada país y con base en esa política dijo, bueno, ¿cómo actuaría este país de esta manera? ¿Cómo actuaría este país con su política de esta manera? Entonces sí puede ser que sea como muy centroamericano porque pues en muchas películas se ve eso. O sea, ¿qué haces cuando está pasando algo? Te vas al norte. Y no solo políticamente, también con respecto a Tradiciones. cultural y psicológicamente cómo es las personas. El capítulo de Japón es toda una oda a cómo son psicológicamente ellos, cómo son de aislados, cómo no tienen contacto con la sociedad, cómo están aletargados de tanta paz, ¿no? O sea, explota esto y no saben realmente qué hacer. De hecho, quítense la idea de que porque estamos hablando de un libro que habla de zombies, es un libro de ciencia ficción. No, no, no. El libro no tiene nada que ver con la película y si se da la oportunidad de leer el libro, se van a dar cuenta que los zombies pasan a segundo o tercer plano porque pues no se toca, o sea, se toca como si fuera una plaga, no como muertos vivientes. De cierta manera se parece un poco a The Walking Dead, donde sí, de repente lo más interesante no son los zombies, sino son las reacciones de los seres humanos, ¿no? Sí, O sea, cómo actúan. yo creo que si hablas con cualquiera que haya leído Guerra Mundial Z, lo primero que te menciona es la batalla de Yonkers. Y la batalla de Yonkers, lo más impresionante es todo lo que pasa con los humanos en la que es la batalla más importante contra los zombies. Está del demonio, la tecnología, cómo la usan, cómo reaccionan. Pero ese sí es un spoiler muy, muy gacho decírselo a nadie, ¿no? O sea, si se avientan a leer el libro, esa parte la van a disfrutar. Échenle un mucho. ojito, la verdad sí vale la pena y no se vayan con la idea de que zombies, no. O sea, Al final de este capítulo que te comentaba, para no desviarnos más, la chica menciona que su familia tenía una radio de cuerda, y que era una radio muy codiciada porque obviamente pues ya nadie tenía baterías ni una celda solar para recargar, ¿no? Entonces, que ella se enferma y que aparentemente es por el hambre. que yo creo que en este asedio, el que tuviera una radio de esas era así como, si ese güey se muere, yo la quiero. Ajá. O si puedo, se la quito. Pues aquí inclusive eso es lo que genera como que el punto de controversia más tosco de ese capítulo, que es que la familia se da cuenta de que es porque la niña no ha comido lo que tiene que comer, y en un momento, cuando ella enferma y la ven grave, la niña cuenta que ve a su papá cómo sale con la radio y que regresa sin ella, pero que extrañamente esa noche comieron carne. Y también de manera muy aleatoria, 2 días antes de esa noche había muerto el niño de la carpa vecina. Entonces te dan a entender que ya ante esta situación, ante toda esta dificultad y ante el hecho de ver a su hija enferma, decidieron ir a cambiar la radio por un cachito de carne del niño para que la niña tuviera con qué levantarse. La información es lo más importante en ese momento y si tienes con qué, el dinero ya no vale, entonces si tienes con qué hacer el intercambio. Con qué mercarlo, ¿no? Ajá. Pues bueno, entonces regresamos con lo que pasó. Entonces, de las mascotas, yo hubiera puesto estos dos estándares al revés, ¿eh? Se fueron sobre los cinturones y los zapatos de cuero. Yo primero hubiera masticado un cinturón de cuero o un zapato antes que comerme a mi mascota. Todos mis amigos de la preparatoria son químicos. Químicos en alimentos, químicos puros. Todos mis amigos químicos en alimentos es lo que siempre dicen. Si se da la hambruna, lo primero que te tragas es el cinturón y los zapatos. Entonces, sí, yo coincido contigo. Antes de matar a mi Michi, me como mi cinturón y mis zapatos. Sí, porque los estándares, y los rusos sí tienen unos estándares bien raros, creo. También, aparte de eso, también hervían el papel de las paredes. O sea, arrancaban el papel que decora y lo hervían. Y se lo comían. La cola de carpintero, antes de que albures, es con la que se pega la madera. Pudiste haber hecho el pegamento de carpintero, pero te quisiste hacer el interesante.
Hasta aquí muchos habitantes podrían haber hecho un recetario para el asedio. Todos con su librito. Aquí está mi recetario. Yo conozco mucha gente que hace recetarios, pero no es de cola de carpintero, es de tiner. Y hace recetas con bubaló Sí, y con te quita el hambre, ¿no? Te quita el hambre, te quita el hambre. Es verífico y verificable. Pues bueno, en esta época también surgió el aviso oportuno ruso. Había letreros en la calle donde se leía: se cambia gato por pegamento. Yo creo que estaba mejor el pegamento que el gato. No sé por qué cambiarías un gato por pegamento, güey. Aquí tengo una anécdota muy, muy rápida. El piso de mi departamento, de nuestro departamento, tiene ladrillo rojo. Entonces cuando llegamos, ese ladrillo estaba muy, muy, muy sucio. Entonces un día, tu humilde servidor, hablando de zapatos, estaba boleando sus zapatos, porque me gusta bolear mis zapatos, y que se me cae la tinta. Entonces, la tinta se pega inmediatamente, y más en ladrillo, porque el ladrillo absorbe. Entonces pues, yo me puse como loco a tratar de sacarla, porque el casero me va a matar, ¿no? Entonces después de que le eché cloro, de que le eché cuanta madre encontré para quitárselo, dije, tiner. Uh-huh. Fui por tiner, le eché el tiner y lo quitó. Y no solo lo quitó, blanqueó el ladrillo. Entonces el piso parecía nuevo. Y ahí me tienes diciendo, no, pues entonces voy a dejar el piso de mi departamento rechinando de limpio. Al otro día fui, compré 5 litros de tiner y empecé a tallar todo el piso y quedó como nuevo. Pero sí, la reacción más impresionante que te hace el inhalar esas cosas, porque obviamente por más mascarilla que te pones, llegas a inhalar un poco, es quitarte el hambre. Y quitarte el hambre muy cañón. O sea, todo el día no tuve hambre. Y no tuve molestias de hambre. O sea, no tuve molestias de, es que me está rugiendo la panza. Es que siento que me falta energía. No, o sea, las sensaciones no te hace falta comer. Y desde ese día Tatalaca guarda una estopita atrás de mi mascarita. Así los cabellitos de mi mascarita de viejito, de la danza de los viejitos de Michoacán, tienen impregnada su monita de guayaba. Pues bueno, aparte de la inanición, empezaron a aparecer epidemias de disentería y tifus, que son casi todas relacionadas con la alimentación. Y el tifus es de los piojos. Tienes piojos y cuando te mueren te puede empezar a dar tifus por los piojos, ¿no? O sea, pues es que no había agua para bañarse. Y si había, yo creo que preferías tomártela antes que bañarte, ¿no? Los Peters se encontraban en tan mal estado de salud que había gente de figura calavérica que se desmayaba en las calles, o cuando alguien moría solo podían sacar los cuerpos a la calle para dejarlos ahí debido a la falta de fuerza. O sea, se te moría alguien y en lugar de enterrarlo o algo, nada más agarrabas, lo jalabas y vámonos, ahí lo dejas en la calle. Si no me lo voy a comer, no lo voy a enterrar. Era lo que decíamos hace rato, no creo que te vayas a querer comer a alguien de tu familia, ¿no? Aparte, ¿no? Si solo consumiste, ya en ese entonces yo no creo que ni el 10% de la necesidad calórica. Yo creo que ellos ya andaban ya ahí en el 4 o 3%, que iban a andar gastando sus energías en enterrar a alguien. No, y de hecho, ¿sabes qué es lo que hacían? Muchas veces intercambiaban. Se moría alguien de mi familia y se moría alguien de tu familia. Y yo te intercambiaba al de mi familia y tú al de la mía. Era más fácil que yo me comiera a tu familiar que al mío. Uh-huh. Entonces, en un intento desesperado por distraer las horribles circunstancias en las que se encontraba viviendo la gente, se montaban obras de teatro. Una de ellas fue la de los 3 mosqueteros. ¿Y juntaron a los 3? No, espérate, güey. Pero hacía falta tanta gente que solo había 2 mosqueteros, güey. Que quien conoce la obra son 4, ¿no? No son 3. y esto así... A ver. Dígame los nombres de los 3 mosqueteros. Yo le regalo a D'Artagnan. Ahí está. Y ahora le quedan los 3. Athos, Porthos y Aramis. Gracias. Entonces... no había actores. O sea, si no tenías ganas para sacar a un muerto nada más a la calle, pues menos había actores. Había 2 personas que montaban la obra. Eran escenistas, eran peinadores, hacían la escenografía, se vestían. Y pues no me imagino que haya sido como... Era como un stand-up de los 3 mosqueteros. Sí, o sea, de 3 mosqueteros y solo había 2 en el no, solo había 1, porque el otro estaba ahí acomodando luces y así es el todo. Que yo dudo que en lugar de estar haciendo eso, yo creo que estaba sentado en el público para que el que estaba actuando no se sintiera tan mal, porque tampoco creo que la gente fuera a ver una obra de teatro, ¿no? No creo. Eso, güey, se llama amor al arte, chingado.
Entonces, en las orillas de la ciudad frente a las fuerzas enemigas, el ejército rojo puso una pantalla con la intención de engañar al enemigo para que, digamos que pusieron como una lonota para que ellos no pudieran ver para afuera y ellos no verlos. Entonces, los Piotrs pues, se ponían a poner sonidos de tranvías, de gente hablando, como si fuera una ciudad viva que estuviera en funcionamiento, para que los alemanes dijeran, no, pues no les estamos haciendo nada. Como en Mi Pobre Angelito, cuando el güey pone así un cartel de Jordan sobre un tren y hace así como si estuviera festejando Navidad para que no se metan a robarle. Exacto, lo mismo hacían. Pero a nivel macro. ¿Y sabes cuál era la contestación de los alemanes? ¿Qué hacían los alemanes en contestación porque obviamente ellos sabían que no había tranvías, no había nada porque pues es un asedio, no tenían, bombardearon, sabían que no había nada. No había con queso para las picadillas. ¿Sabes cuál era la contestación de los alemanes? ¿Bombardear? No, se ponían a cocinar comida y les aventaban el aroma para que... Sí, no, o sea, estaba cabrón, o sea, tú nos haces eso, pero nosotros te vamos a aventar lo que no tienes, comida. ¿No? Bueno, en esta época el compositor ruso Dmitri Shostakovich, que estaba en la ciudad, compuso su sinfonía número 7, de nombre Leningrado, intentando demostrar la actitud valiente de los habitantes de la ciudad bajo condiciones extremas, muy extremas. La obra se interpretó en la ciudad el 9 de agosto de 1942, con un concierto retransmitido por radio a todo el mundo. Esta historia está bien chula, pero así, no. Cuando la artillería alemana intentó interrumpirlo, lo evitaron los disparos de contrabatería, o sea, para evitar que quitaran la música, ellos les contestaban el fuego, o sea, era el único momento en que ellos contestaban fuego para seguir la batalla, porque no les interesaba tener una batalla con ellos, simplemente sobrevivir. Entonces, hoy en día los sobrevivientes repiten con orgullo: Troya cayó, Roma cayó, Leningrado no cayó, perros. Palabras más, palabras menos. Y de hecho, en ese mismo sentido, los rusos tienen una historia musical con respecto a este tipo de eventos históricos muy toscas, ¿no? Yo no me sabía la de Shostakovich, me sabía la de Tchaikovsky, de la obertura 1812, que es cuando el ejército de Napoleón trata de invadir Rusia. Sí, es el de Napoleón, no recuerdo. Pero es igual en una invasión a Moscú y lo mismo, ¿no? Inclusive dentro de la misma pieza se escucha la marsellesa de fondo y es toda esta oda cuando después de que el ejército ruso le gana a los franceses, hay así una mega nevada y las personas de Moscú ven que viene un ejército y dicen, ya valió, ya regresaron los franceses. Y es todo el ejército ruso regresando después de haber desmadrado todo el ejército de Napoleón, y es cuando se oye el clásico y que inclusive Tchaikovsky buscaba una cuarta F, que es como que la nota más alta, y le decían, a ver unos platillos, a ver un bong, no, yo necesito algo más tosco. Tchaikovsky te da unos pinches cañonazos, ¿sí? Andas unos cañonazos. Y son los cañonazos que se oyen al final de la obertura. Es que con esto no es nada más como la música, sino es levantar el espíritu de que ya se están cayendo, ¿no? Y lo que hizo esto, o sea, hicieron que dispararan una contrabatería para evitar que detuvieran la sinfonía. Era levantarle la moral al pueblo, porque ya estaban casi muertos, ¿no? Por hambre. Y de hecho, si tú escuchas la sinfonía, está bien bonita y sí te prende así como que dices, no, pues sí, yo soy En la medida de lo posible tratamos de poner algún extracto de fondo, para lo suficiente para que YouTube no nos censure el video, pero ya esperemos haberles picado la duda y que vuelva y que la busquen y la entiendan con respecto a todo lo que implica. Esto se llama música programática, que es música clásica que busca representar una historia, un momento o algo que no es música. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que haya levantado más la moral de los Peters? ¿Cómo? Piotrs. ¿Qué crees que haya levantado más la moral? ¿La obra de teatro o la sinfonía? En la obra de teatro no hubo contrafuego, güey, ahí te encargo. Pues es que no estaban tan cerca de la orilla, güey. Aparte no, o sea, la obra eran los tres mosqueteros, güey. Francesa, güey. Francesa, güey. Esta era una sinfonía
que compuso Dimitri para ellos, güey. Por favor. Bueno, está bien. Yo tenía la esperanza de que dijeras, la obra de teatro con 2 actores, público y escenografista levantó esto. No, Pero no, no. bueno, no tienes confianza. Todo esto sucedió un año después del asedio, cuando se compuso la sinfonía y todo, ¿no? Pero, ¿qué crees? No todo era miel sobre hojuelas. O sea, la sinfonía levantó el ánimo, pero también en esta época se empezaron a dar los primeros casos de canibalismo. Entonces, todo parecía un cuento de terror en las calles. Los cadáveres de los niños desaparecían y en otras ocasiones ni siquiera era necesario que fueran cadáveres. Los Peters cazaban a las presas más débiles. Piotrs cazaban a las presas más débiles y muchos niños y mujeres salían a las calles para nunca volver y ser devorados por hordas de caníbales. O sea... ¿Qué de Walking Dead? Ni que nada. Sí, no, o sea, tú mandabas a tu hijo a la tienda, güey. ¿Cuál tienda? ¿Con qué? ¿A comprar qué? Pues porque entonces, ¿por qué salían? Dijo, es un bubulú. No hay comida. Tráete una jerga, a ver si no la puedo comer. Pero entonces, ¿para qué salían? Pues yo creo que todavía tenían la esperanza de encontrar una rana. O sea, cualquier cosa, ¿no? A lo mejor hoy no estamos a -35, estamos a -12. Igual y sale un... Yo creo que hasta los insectos empezaron a comerse. O sea, una cucaracha que encontraban se la comían. Pues... Según Bear Grylls dice que tienen un buen de carbohidratos, ¿no? De proteína, ¿no? Sí. Yo creo que sí, o sea que los niños, bien o mal, los sacaban a buscar insectos. O sea, suena mamón, pero sí, ¿sabes qué, Miguelito? Sal, tráete unas cucarachas, si te encuentras un 100 pies, me lo sazonas chingón, te lo traes. O sea, suena cagado, pero en esos entonces, ¿tú crees que no lo hacían? Ok, te paso eso en los primeros. Pero, güey, si sabes que ya están comiéndose a los niños, ¿por qué lo mandas a la calle? ¿O por qué? O sea, sales tú como papá y digo, las mujeres en algún momento tenían que salir a... Son rusos. Bueno, sí, ya contestaste mi pregunta. Testimonios como cruzar la ciudad era peligroso y costaba confiar en los demás. Se veían cadáveres mutilados por todas partes. En diciembre del 42, casi un año después de los primeros reportes de canibalismo, o sea, 2 años de que empezó el sitio, todo parecía salirse de control. En reportes de la NKVD, Comisaría del Pueblo Ruso de Asuntos Internos, se hablaba de algunos mercados que vendían carne humana, en los cuales los compradores eran engañados y en ocasiones decapitados. Ok. Deme un kilito de costillita, ¿no? Échame un muslito acá. Sí, nada Un más. gordito. No sea malo. Se me cayó una moneda ahí abajo de esa hacha. Pásemela, ¿no? ¿Puede recargar más la cabeza en el tocón, por favor? Voy a poner una bolsa alrededor porque luego se salpica de sangre. ¿De qué? Entonces, imagínate que había bandas organizadas que se dedicaban al canibalismo, que cazaban a los correos militares, niños, mujeres o cualquier persona que estuviera sola en la calle. Y aquí me remite a todas estas películas que tienen su... Creo que se dice Home People, no recuerdo bien el término, que es justamente todo este tipo de familias de las películas clase B, estas películas de terror donde se pierden, donde no tienen que perderse. Y son familias que se dedican a cazarlos para comérselos, como... Aquí le pusieron El Despertar del Diablo, pero las colinas tienen de ojos. Hills Have Eyes. Ajá, esa. O... Ay, estas... A mí no me gustan para Scarface. nada. No es Scarface, es Leatherface. No, pero como que son más de eso los de Camino hacia el Terror. Ah, ok, sí, tienes así. razón. Que sí ya son como familias especializadas en cazar gente para comer. Pues imagínate que aquí estos hacían algo parecido. Y era cazar. Y no dudo que se haya hecho un mercado negro de todo esto. De que yo como banda voy, mato a alguien y vendo la carne a esos mercados que están vendiendo carne. Aparte ¿Y tú quiénes crees que compraban esos mercados? Las personas que todavía tenían algo para intercambiar. Que era lo que decíamos, o sea, si tenías el radio, esa información que puedes sacar de ahí, vas y las intercambias. O algo que pudiera ser de valor. Es que, ¿qué puedes tener de valor ya en ese momento? Sí, por eso te hago la pregunta, porque a mí se me hace interesante. En ese entonces, ya porque, o sea, sí entiendo, ¿no? O sea, si estás ya cazando gente, te llega a sobrar. O sea, no...
te apartas tu cachito para ti y lo que sobra lo vendes. Sí, no, y yo creo que estos cuates, o sea, el mercado negro, tú sabes que en cualquier momento que se oferta-demanda, se va a las nubes, yo agarro mi cachito, pero lo demás lo intercambio por algo que me pueda funcionar, ¿no? Sí, porque obviamente dinero no, o sea, el dinero dejó de funcionar hace mucho. Ujú, sí, no, yo creo que fue lo primero que se quemó. El dinero, los billetes y cosas así fue lo primero que se quemó. Entonces, la NKVD también arrestó a más de 2.105 caníbales. O sea, la policía estaba funcionando todavía. Que no sé cómo funcionaría. Pero arrestó a muchísimos. Todavía en ese momento los arrestó. Entonces, haciendo dos grupos, estaban los que comían cadáveres y los que comían personas. Aquí es la diferencia de lo estás haciendo para sobrevivir y yo me como un cadáver, no tengo que matar a la persona. Pero los otros estaban matando personas para comérselos. Yo digo que es más bajo todavía matar a una persona para comértela que comerte los cadáveres. Ya. De hecho, yo le perdí el hilo a The Walking Dead, a la serie, desde hace mucho. Para mí no es para nada a mi gusto la serie. No la vean. Y sí, yo la neta... Es que quien la vio, yo creo que le gusta mucho. Pero quien ya leyó el cómic y luego ve la serie, no hay manera de que te guste. O sea, léanlo. No se puede. Y yo recuerdo en el cómic un momento en el que encuentran tal cual igual una familia que se dedica a matar personas para comérselas. Sí, de hecho que uno se come a uno infectado y este cuate se empieza, creo que es Dale, que se empieza a reír y le pregunta, ¿por qué te ríes? Y le dice, es que se me comieron y chécame la pierna que no me cortaste y estaba infectado. Entonces, pues todos se infectaron, todos los que se lo comieron. Sí, no, y aparte de la reacción, ¿no? Está muy padre la reacción del cómic porque se más caga de la risa de, sí, es que chécame la pierna, ¿no? Y que todos así sus reacciones, pero lo cocinamos, lo calentamos, lo hervimos, matamos el virus, ¿no? Matamos el virus. Y en todas esas madres cuando se les voltea la tortilla. Exacto. Entonces aquí estaba estas dos partes, ¿no? O sea, tenías todavía como esta parte de humanidad, de decir, pues es que yo no me puedo matar a nadie para comérmelo. Prefiero comer un cadáver que matar. Y ya estaba la otra parte que decía, a mí no me importa cómo sobrevivo. Si te tengo que matar, te voy a matar y te voy a comer o te voy a vender. Ya era la gran diferencia entre necesidad y gusto. Uh-huh. Para los psicoanalistas, yo no soy psicoanalista, pero los psicoanalistas hacen una diferencia entre la necesidad y la pulsión. Y ellos mencionan, por ejemplo, que la comida es una necesidad solamente en un principio, que al principio lo que hacemos es mamar la leche de nuestras mamás y que esa primera mamada es por instinto, por necesidad. La segunda mamada ya es mamada porque lo hacemos por gusto. Ok. Entonces ahí pasaba lo mismo, ¿no? Ya estás cazando porque realmente lo necesitas para sobrevivir o porque ya hasta te gustó matar o ya hasta te gustó la carne. Sí, y aquí la pregunta también sería, ¿cuánta de esa población eran, pues se dedicaban a robar y a causar todo mal antes del asedio, ¿no? Y de toda la gente que atrapó la comisaría, solo el 2% tenía antecedentes penales. Las demás gentes se volvieron caníbales y mataron gente dentro del asedio. O sea, ahí fue cuando salió lo peor de ellos, ¿no? Y por si tenían la duda, si los alemanes perdieron, pues fueron diezmados con tácticas guerrilleras, para después, en una batalla de proporciones masivas, la ofensiva roja expulsara a los nazis de las fronteras de Leningrado. O sea, después de casi 4 años, el ejército rojo pudo llegar a quitar a los alemanes que estaban haciendo el asedio, ¿no? Y pues sí está, por si alguien tiene la duda de qué es cuáles son las tácticas guerrilleras, es pego y me voy, pego y me voy, pego y me voy. No enfrento a un ejército mayor de 50 personas, ¿no? Llego, ataco y me voy. Luego los cazo más adelante y otra vez ataco y me voy. No hago un enfrentamiento directo. Entonces era lo que hacían el poco ejército que estaba ahí, atacaba como guerrilla. Atacaba y se iba hasta que pudo detenerlos para que llegara el ejército rojo, ¿no? Y otro de los casos de canibalismo registrados fue en los campos de concentración soviéticos, que creo que es una parte de que se ha ocultado, de que solo los nazis tenían campos de concentración, y no es cierto, también los soviéticos tenían campos de concentración de los alemanes que agarraban, ¿no? Y el 23 de agosto del 42, Stalingrado, antes Tsaritsyn,
Ya estamos hablando de que estamos en la parte baja, en la parte sur de Rusia. Leningrado está en la parte norte, pegado a Finlandia. Hoy Volgogrado. ¿Tú has escuchado Volgogrado alguna vez? No. Pues hoy se llama Volgogrado la ciudad. Hitler, spoiler alert, al no poder tomar Moscú, decidió tomar los pozos petrolíferos en el Cáucaso, o sea, en el Medio Oriente, ¿no? Pero primero debían derrotar a los volgogradenses. ¿Te gusta el término o lo quitamos? Si no se los podemos decir Piotrs tampoco, pues va. No, estos ya no son piotrs, ya están en otro lado. Volgogradenses. Volgogradenses, va. Una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial, donde alemanes, italianos, húngaros y rumanos se enfrentaron a los soviéticos. Una guerra urbana, o como los alemanes la llamaban, el Rattenkrieg. Rotten, porque... Como de podrido. De rata. Pues según yo, Rotten es... Hablaste en inglés, Rotten. Guerra de ratas. ratas. Quieren evitar una guerra de guerrillas como en Peterlandia. Piotrland. Y en Moscú, porque en Moscú también perdieron por una guerra de guerrillas. Es que aparte los rusos también son... A los rusos no se la tientan en... ¿quieres mi ciudad? La quemo y ya que te tengo adentro empiezo a jugar el desmadrito de te pico, corro. Uh-huh. Entonces, sí, los rusos están toscones y aparte en ese de que estilo, pues Alemania perdió porque no tenían equipo para estar bajo cero, ¿no? O sea, en 35, 25, hasta en 15 yo creo que es muy difícil pelear bajo nieve, frío intenso. Dicen que a Napoleón le pasó exactamente lo mismo. Uh-huh. Sí. Entonces, se combatía calle por calle y casa por casa, acompañado de un frío extremo. Casilla por casilla. Una batalla a la que el Wehrmacht no estaba preparada. ¿Sí sabes cómo es esa batalla? No. Cuando peleas te vas metiendo a las casas y vas rompiendo las paredes. Y te vas metiendo de casa en casa hasta llegar hasta donde están ellos. No peleas a la intemperie, no peleas en la calle, sino vas... Como hacer un semitúnel. Exacto, vas rompiendo, te metes a la casa, rompes la pared y te metes a la siguiente. Que de hecho en Monterrey así se peleó contra los estadounidenses. ¿Ah, sí? Casa por casa. Ok. Uh-huh. Las fuerzas del eje fueron derrotadas el 2 de febrero del 43, levantándose una estatua en conmemoración llamada Madre Patria. ¿Sabes de qué estatua estoy hablando? No. De hecho, cuando está platicando en el de Guerra Mundial Z, uno de los rusos, después de una batalla, dice que pierden Rusia y tienen que salir de ahí. Y en el momento que van saliendo, lo único que los despide es la estatua de la Madre Patria, que es una estatua gigante de una mujer con las manos abiertas. Okay. Y esa estatua está bien chida, o sea, si la buscas en internet, está muy bonita esa estatua. Es que son incontables las historias de Guerra Mundial Z. Uh-huh. Y depende, por ejemplo, a ti te encanta la historia, tal vez por eso te apegó más allá, ¿no? Yo soy más con respecto a sociedad y psicología, entonces hay historias donde se destroza la psique de las personas que son las que a mí me quedaron, porque son muchísimas. De hecho, no sé si ustedes han visto la película de Enemigo al Acecho. ¿Tú la has visto? Que es de francotiradores. Me suena, pero no. Bueno, sucede aquí en esta guerra y en Volgogrado, que es la historia de Vasily Zaitsev, que era un francotirador que diezmó al ejército ruso. Al ejército alemán. No, es que también si quieres escuchar mil y una historias, pues escucha Sabaton. O sea, uh-huh. ¿Sí? Es metal histórico y tienen rolas de las historias más toscas de la guerra, ¿no? Esta historia también donde creo que es un caza alemán, le tumba todas las... Bueno, detiene a un bombardero y lo escolta hasta fuera del territorio. Y no lo mata, o sea, no lo derriba. Y le cuesta su insignia, ¿no? El no haber derribado el bombardero. Okay. Pero es de esas historias como del heroísmo más humano, ¿no? Ya te chingué, ya no puedes tirar nada, entonces te voy a escoltar hasta afuera porque de nada me sirve matarte, ¿no? Creo que la guerra puede ser como lo peor que le puede pasar a la humanidad, a la gente. Vas a pelear por alguien que tendría que pelear esa guerra y la terminas peleando tú como persona, como pueblo, pero aparecen un buen de historias de ese tipo. Las Brujas de la Noche. No recuerdo si las Brujas de la Noche son de la Segunda Guerra Mundial. No sé si has escuchado esa historia. No. Las Brujas de la Noche era un escuadrón de pilotas rusas que les daban un avión tan ruco que le decían que volaban una escoba vieja. No. Entonces, es que no recuerdo bien, pero bueno, la historia merece la mención. Entonces lo que hacían era de que le elevaban el avión lo más alto que podían.
Y ya que lo tenían lo más alto y que se iban a acercar a un punto que lo tenían que bombardear, apagaban el motor y lo planeaban y pues obviamente ya no hacía nada de ruido. Sí, ¿no? Y ya que llegaban a la ciudad, dejaban caer la bomba, daban vuelta en U y a mitad de camino prendían el motor para irse en friega. Y la principal rusa les decía a las pilotas, ¿no? ¿Y qué van a hacer si un alemán, creo que sí es de alemán, si un alemán les dispara primero? No lo van a hacer porque nosotras los vamos a bombardear primero. Y sí, fueron de los mejores escuadrones, ¿no? O sea, sí, o sea, la guerra en definitiva es de lo más cruel y de lo más gacho, ¿no? Pero hay muchas historias bien impresionantes que se dan ahí que... De hecho, hay una canción de Sabaton que se llama The Night Witches. Entonces, sí, chéquenla. Aparte está muy buena. Sí. Bueno, entonces aquí ya Alemania perdió esta guerra y todo. Y cuando el ejército nazi, sus compinches y los hiwis, que eran traidores rusos, que a mitad de la pelea se decían, no, pues yo me voy a cambiar de bando, ¿no? Se rindieron y fueron tomados como prisioneros, bajo un trato inhumano, obligados a caminar en la nieve y en temperaturas de 25 a 30 grados bajo cero, llamada la Marcha de la Muerte. Con tratos inhumanos fueron llevados a campos de concentración soviéticos. Otro grupo de presos alemanes se quedaron reconstruyendo Stalingrado, la ciudad que habían destruido. En Tambor, es que no sé cómo se pronuncia, es alemán, pero se escribe Tambor. En Tambor, en no saber alemán. Krinovaya, no, ni es alemán, es ruso, güey. Yelebuga, Oranki, Suzdal, Vladimir y otros campos, en muchas ocasiones los prisioneros en la desesperación por comida se mataban entre ellos. El hambre y la desnutrición fueron los principales problemas que tuvo los alemanes. Los víveres eran reducidos de manera estrepitosa para los presos. En algunos campos de concentración la disciplina militar era nula, como el caso de Suzdal, donde el hambre era abundante y los alimentos se repartían cada tercer día en camiones que solo llevaban coles, pan congelado y en ocasiones basura, con la intención de matarlos de inanición. Entonces los prisioneros decidieron hacerse cargo del problema. ¿Y cómo lo hicieron? Pues empezaron a encontrar cadáveres sin brazos o piernas, cabezas humanas a las que habían extraído los sesos o torsos, a los que les faltaba el hígado o los riñones. El canibalismo visitaba el campo de concentración, güey. Los sesos. Y ahí nos remite directamente a... zombies. Pero no cualquier zombies, porque tuvimos una discusión bastante fuerte antes de empezar el programa con respecto a si los zombies que se comían los sesos eran los de George Romero o la de The Return of the Living Dead. ¿Y cuáles son? ¿Son los de Romero? Déjenos ahí la historia. Yo se lo dejo de anotación en que, según yo, los de Romero te mordían, pero nunca salió en La Noche de los Muertos Vivientes que un zombie estuviera comiendo personas. Los mataban y los mordían y los infectaban, pero es en la de El Regreso de los Muertos Vivientes cuando ahí sí son los de sesos. Sí, bueno, sí, es que en las otras nada más mordían y transformaban, pero no se los comían como tal. Bueno, te voy a decir esta frase y me vas a decir a qué te recuerda. Si no es zombies. Va. Al inicio los caníbales se comportaban de manera furtiva, sigilosa y caminando entre los muertos para cortar miembros y comérselos deprisa. O sea, vas caminando, ves un brazo y presta y te lo vas comiendo. O sea, ya ni siquiera lo calentabas, bueno, lo cocinabas, no lo calentabas. Lo sazonabas. Bueno. Bueno, pues lo marinabas. Pues ya si le vas a meter al canibalismo, ya lo haces bien, ¿no? No es así como que... Pues que tú mismo lo mencionaste en los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Ellos, hasta donde yo recuerdo, cortaban las tiras súper finas para comérselas sin siquiera tener que calentarlas. Sí. Porque sí, o sea... No había que calentar ahí. Pero aunque lo hubiera habido, no creo que lo hubieran hecho. O sea, ya es suficiente el destrozo psicológico que te da el comerte una persona como para todavía cocinarla. Sí. Y bueno, el comportamiento empezó a escalar y después se decidieron por un mejor bocadillo, los recién fallecidos. Más tiernos, menos fríos. Empezaron a surgir los grupos, igual que lo que pasaba en Leningrado. Había grupos que se dedicaban a cazar a más personas y se enfrentaban a los que trataban de detenerlos. Hacían como una especie de eutanasia estos compas. O sea, cuando veían que alguien se estaba muriendo, ellos se ofrecían a darle el bien morir, ¿no? Pero la noche era larga y llena de horrores. ¿De quién es esa frase? De la bruja roja. Los soviéticos, en un desesperado intento de imponer el orden, porque básicamente les valía madre lo que pasaba dentro del campo de concentración. Se los metían y háganse bolas ustedes, ¿no? Y para frenar toda esta caza de que estaba pasando dentro de que se estaban matando entre ellos, y que se devoraban de manera indiscriminada, cuando veían a un caníbal, lo que hacían era dispararle. No hacían otra cosa más que eso.
Tal cual zombie. ¿No? Sí, sí, sí. Y al no ser eficaz, tuvieron que reclutar equipos anticaníbales, los cuales reclutaban de las filas de los oficiales cautivos, o sea, eran alemanes. Los pelotones fueron equipados con el mejor equipo táctico y moderno de la época. ¿Una pala? Ah, palancas, piedras y palos, güey, de hecho. Y les exigieron, no les pidieron. No, o sea, no está en juego tu vida. Y pues los mandaron a anticaníbales, güey. O sea, le decían, tú tienes que ir a cazar caníbales. Con un palo. Con un palo con un clavo en la punta. O piedras y palos, güey. Piedras y palancas, güey. Pensaban en todo, güey. Las piedras eran para la media y larga distancia y el palo para la corta. Sí, sí, sí. Y los pelotones patrullaban por la noche en la búsqueda de las pequeñas llamas de las hogueras donde los depredadores preparaban su comida. Ya ves que sí las calentaban. Tú levantándoles falsos de que se las comían frías. Pero cuando no recurres al camino fácil, que es el canibalismo, tienes que tener el doble de imaginación para sobrevivir. Algunos sacaban excremento de las letrinas y separaban el trigo y el mijo sin digerir. Después ya lo lavaban y se lo comían. O sea, hacían como si hicieras un cocodrilo, güey. Como si te comiste un elote ayer. ¿Sí? Un elote chingón con su mayonesita, su quesito y su chilito piquín. Y obviamente el otro día aventaste un cocodrilo, güey. Ajá. Entonces lavaste el cocodrilo y le diste una segunda vuelta al elote que se salvó. No, sacabas los pedacitos que no se habían digerido y esos eran los que Por lavabas. eso, o sea, sacas el elote que no se dirigió, le sacas los colmillos al cocodrilo, los lavas y te los vuelves a comer. Segunda vuelta. ¿Qué? Sí, güey. Sí, sí, sí. Gracias gracias por escucharnos a todos los que están comiendo en Buen este provecho. momento. Entonces se adaptaron, fueron Y les decían los cazacaimanes. Sí, güey. Entonces fueron perfeccionando la técnica y el proceso. O sea, no nada más era ya estar buscando ahí, ¿no? O sea, hicieron todo un proceso. Hicieron coladores con tazos de hojalata. Les hicieron hoyitos, hicieron sus coladores. Como la fiebre del oro. Exactamente. Y consiguieron tanto grano que hasta hubo un mercado negro, güey. Mames. En sus DAL la imaginación entraba en la competencia. Pero es que es la visión tal cual de cualquier mundo postapocalíptico, ¿no? O sea, si de repente cayera una bomba nuclear y lo único que bueno, o sea, que fue ¿sabéis qué era eso? Era un cacaclismo. Sí, exacto. Un cacaclismo. Pues si ya no sirve el dinero, lo que busca es comida hasta en la caca, güey. Es el cacaclismo. Güey, yo he visto Mad Max y no he visto que hagan eso. No sé, güey, no. Les falta imaginación. Exactamente, y el proceso. Mejorar el proceso cada vez más. Entonces, en sus DAL, la imaginación entraba en la competencia. Un médico de nombre Cristóforo, güey, Capón, que no creo que se haya llamado Cristóforo, ha de haber sido la traducción al español, evitó caer y que sus compañeros cayeran en el canibalismo. O sea, era un héroe el cabrón. ¿Cómo le hizo? Pues tenía planes muy buenos, aunados a la poca militarización del campo soviético, que era lo que te decía, que les valía madres lo que pasaba adentro. Cuando los camiones descargaban las coles y los demás alimentos, Capone, o sea, hasta el nombre lo tenía. Capone. Sí. Lo traían en la sangre. Organizó, y sí, de hecho lo que hizo fue muy parecido a lo que hizo el original, Al Capone original, güey. Cuando los camiones descargaban las coles y los demás alimentos, lo que hacía era robaba la carga, la escondía debajo de las camas, en las letrinas y en los colchones. Mientras sus amigos comían vorazmente, el médico fue dejando un rastro de hojas de col desde el camión hasta los barracones de los rumanos, porque rumanos también eran los que apoyaron a los alemanes y cuando los detuvieron también se los metieron a los campos de concentración. Los soviéticos descubrieron el robo y fueron tras los rumanos, güey, no sobre los italianos. ¿Quién se lo robó el gitano, güey? Sí, güey, sí. ¿Quién más? Pues ¿quién más podría haber sido? Yo los vi. Es más, ahí hay un rastro que se va hacia su puerta. Sí. Me dijo que si le daba una col, me leía la mano. Ya no, y cuando me di cuenta ya no tenía coles. Solo le faltó ponerle un letrero. Fuimos nosotros. En italiano. Los barracones estaban formados por grupos de 15 personas. El frío era intenso, por lo cual se tenía que estar en movimiento para no congelarse. Morir algo que ya se había vuelto común, pues todas las mañanas un guardia soviético entraba y los contaba para dejar las raciones exactas de los que habían sobrevivido la noche. O sea, si había 15 y se murieron 4, pues les dejaban a 11 nada más. Y a los otros 4, pues ya
se los cargó, ¿no? No van a comer, ¿no? No creo que les sirva mucho, ¿no? Pues aquí es donde actúa la eficiencia de Capone. Les hacía su exoesqueleto para que quedaran paraditos. No, cuando morían en la noche, en lugar de avisar de la muerte y tirar el cuerpo al patio, lo dejaban recargado en una silla y cuando empezaba el conteo, los demás compañeros se ponían alrededor del cuerpo y fingían platicar con él, así como con esta película donde se muere y que hacen creer que está vivo el cuate este que se murió. Pues ellos hacían lo mismo, se sentaba y empezaban, no, ¿y cómo te fue ayer en la noche? Pues el otro güey estaba tieso, ¿no? Y así, ¿de cómo te ha ido? Y quién sabe ¿Cómo qué. andas tieso? Sí. Y por allá ahí decía Mr. Thunderbird. Exacto. Y ya le narración. Presente. Entonces dejaban todas las 15, o sea, como no se había muerto nadie en todas las semanas, había 15 raciones siempre. Y pues aquí hubo un pequeño problema, que los de este barracón empezaron a mejorar de aspecto porque comían como reyes, güey. ¿No te tendrías que estar muriendo de hambre? Y luego que les ayudó, güey, que el frío extremo pues conservaba más los cuerpos. Sí, pues sí. Entonces, cuando el médico empezó a notar que eran los únicos con buen aspecto, empezó a ayudar a los demás barracas. Bueno, ayudar con comillas, porque prestaba los cuerpos, güey. Y yo no creo que empezó prestándolos y cuando se dio cuenta que funcionaba, los empezó a rentar, güey. Oye, te reta Mr. Thunderbird. Sí, güey. Porque Tiene una posición muy natural sentado. sí, no hace mucho ruido a menos que tú lo hagas. No huele, no se echa pedos. Sí, entonces... No, pero es que yo necesito algo más barato. No, pues tengo acá a Mr. No sé, es que no conozco nombres. Es que ese cuate estaba sentado, entonces tiene que estar sentado siempre en toda la posición. Tengo un güey que está medio acostado, pero es más riesgo porque se pueden dar cuenta. Dices que está malito, que a lo mejor ya mañana no la sobrevive. Pero no te lo garantizo. Ese no le va calado ni garantizado. Ese lo dejo a su consideración. Entonces, pues imagínate que cuando empezó a rentar los cuerpos, acá llegaba el alemán y a ver, ayer había 14, ¿por qué hoy hay 15? Entonces, pues yo creo que ahí fue un pequeño problema. ¿El alemán o el ruso? El ruso, perdón. Entonces, después de que ya pasó este tipo de cosas, pues ya era como el final de la guerra, ¿no? Entonces, miles de familias alemanas aún esperaban saber la suerte de sus seres queridos que pelearon en Stalingrado. Pues unos eran, estaban en varias barracas, güey. Pero esto no pasaría hasta 1949. Me notificaron que mi esposo murió. Pues, ¿dónde está? No, espéreme, no. jefa, espéreme, todavía lo estoy ocupando. Sí, está con los rumanos. Se lo llevaron los rumanos con las coles. También andan robando rumanos. Esos rumanos se roban todo. Entonces, cuando ya después de que terminó la guerra, pues las familias preguntaban por saber la suerte de sus seres queridos, ¿no? Y 6 años después, cuando los supervivientes del eje pudieron empezar el regreso a casa, provenientes de estos campos de concentración, esto fue lo que ayudó a que la gente, pues, de alguna manera cerrara el ciclo de ¿qué pasó con mi familiar? Pues murió en un campo de concentración o está con los rumanos. Así que o está con Capone, trabaja con Capone. Trabaja con Capone. Sí, ya digo, no, pero trabaja. ¿Ese es su ayudante o algo? No, lo rentan. Lo rentan. Lo rentan. ¿Es víctima de trata? Sí y no. Sí, pero no tiene voluntad propia. Es un zombie. ¿Le están dando una parte de lo que está ganando su esposo? Es difícil de explicar. Pues bueno, esta es la parte de los rusos. Todo esto pasó con los rusos en la Segunda Guerra Mundial, pero creo que ya es bastante tiempo. Más bien, ya se nos terminó el tiempo y yo creo que la segunda parte la vamos a dejar para una segunda emisión. Y pues bueno, entonces ya para terminar les vamos a regalar unos datitos extra que no supimos dónde ponerlos en la historia, pero es que los arqueólogos han hallado pruebas de canibalismo en el árbol genealógico humano que se remonta al menos hasta 800,000 años atrás. A pesar de que las marcas de cortes y de dientes en los huesos no pueden revelar su motivación, los antiguos restos ofrecen algunas pruebas de la extensión de la práctica canibalística en toda la evolución humana. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda la vida ha habido canibalismo, pero solo en algunas razas, en algunas culturas se ha probado esta
esta situación del canibalismo. Y que por obvias razones no se puede saber cuáles fueron las motivaciones para que se ejerciera en esos entonces. Sí, son hipótesis, no existe como algo que diga sí pasó en la historia ancestral de los humanos, ¿no? Se cree que en el Paleolítico se practicaba probablemente y más a menudo por elección y no por necesidad. O sea, pues tú decías, ¿qué como hoy? ¿Ciervo o humano? Pues hoy se me antoja un humano, ¿no? Y señor Gorrito de Aluminio, también sería interesante posteriormente hacer una revisión de si es de lo que diría el 10º informe acerca de que el pozole era hecho con carne humana, ¿no? Sí, de hecho, yo soy de la idea de que no. Fue más como para justificar el haber entrado y decir, estos güeyes son unos salvajes y hacen este tipo de cosas, por eso tenemos que llegar a colonizar. Yo soy de esa Como idea. decir que el pulque tiene muñeca. Perfecto. Y hay un dato bien interesante que dice que las estimaciones, dice que los jabalíes y los castores tienen aproximadamente 4.000 calorías por kilo de carne, frente a las míseras 1.400 calorías por kilo de un humano moderno. Ni de alimento servimos. No te funciona para sobrevivir con la carne humana porque es muy poca la caloría que te ofrece. O sea, si viviéramos como en Zootopia y fuéramos nosotros el animal de engorda, en Chapultepec los animales venderían chito de humano, así, Sí, de carne más culera. No hay por dónde. Y pues bueno, estos son los datos que teníamos para ofrecerles. Nada más aquí quiero hacerles rápido una división porque cuando ustedes buscan sobre el canibalismo de los rusos, les aparece mucho sobre un holocausto ucraniano que pasó. Y todas las fotos que tú encuentras de la Segunda Guerra Mundial son de este holocausto. Y no tiene nada que ver, fue en el 32, o sea, ni siquiera estaba la Segunda Guerra Mundial todavía. 7 años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Que de hecho aquí sucede la historia de uno de los asesinos en serie, se apellidaba Chikatilo, no sé si lo ubiques. Sí, ¿es en esa época? Que es donde se comen a su hermana. Sí, el carnicero de Blodo, no sé qué. Sí. Sí, Chikatilo es todo un caso de análisis. De hecho, en mi tesina de la licenciatura, uno de los análisis que hice fue el de Andriy Chikatilo. Entonces, pues sí, nada más para que si llegan a buscar más, les interesa más información, revisen bien porque pueden llegar a confundirse en estas dos etapas, porque una fue esta del holocausto ucraniano fue hecha por el mismo Stalin. Pero en ese holocausto ucraniano, Chikatilo era niño, fue cuando se comieron a su hermana. Sí, porque cuando él empieza a matar, él ya está muy grande. Sí, y que era lo que pasaba de que salías por madera o cosas así y ya no regresabas porque eran grupos de cazadores humanos. De cazadores. Creo que también eso pasa en la de Hannibal, ¿no? Sí. Se comen a su hermano o a su hermana, no recuerdo. A su hermana. Que yo creo que está más basado esto de Hannibal en lo de Chikatilo. Es muy probable. Hannibal también es una mezcla de varios asesinos seriales, ¿no? Por ejemplo, lo de hacerse el traje de mujer, que creo que ni siquiera era Hannibal, no era Billy the Kid. El que está haciendo el traje, se lo sacaron de Ed Gein. Ed Gein, sí. Es Buffalo Bill. Buffalo Bill, cierto. Sí, Buffalo Bill es el que sale. Pero no soy tan fan de Hannibal realmente. Pues ahí si quieren algún tema en especial que quieran escuchar o algo, pues déjenos ahí sus comentarios. También habría la anotación, existen también reportes y alguna información acerca del canibalismo en la Segunda Guerra Mundial, pero con respecto a Japón. Sin embargo, es un tema aparte y tampoco está tan documentado como el ruso, ¿no? Ahí es muy pequeño, yo creo que nos saldría como un programa de media hora, en dado caso que lo hiciéramos. Tal vez como un extra. Como un mini reporte podríamos hacerlo. Podría ser. Pero pues ahí díganos ustedes si les gustaría escuchar. Y pues bueno, por mi parte es todo. No sé si tú quieres agregar algo. Solo las recomendaciones. Si ustedes tienen algún otro material que crean que se puede compartir y que tenga que ver con este pequeño reporte, háganoslo saber. Todo lo que nos recomienden será leído, revisado y analizado para futuros reportes. Si critican, pues ya ni modo, pero trataremos de tomarlo en cuenta. Trataremos. Y pues bueno, entonces nada más no me queda otra cosa que decir, que recuerden ser siempre el 10º informe. Y recuerden, no somos los mejores, pero definitivamente lo podríamos hacer peor. Camaradas Illuminatis, recuerden que si les gusta este contenido pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como el 10º informe, todo con letras. Y en nuestro correo el10imoinforme@gmail.com. Por ahora solo pueden seguirnos en Spotify, en Google Podcast, en iVoox y en Spreaker. Próximamente en YouTube.
y que la fuerza los acompañe.